Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero y hoy nuestro invitado es el ex vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle Lombana, quien además se desempeñó como jefe negociador del proceso de paz que firmó el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos con las FARC hace ya 4 años. Señor Humberto de la Calle Lombana, gracias por acompañarnos. Bueno, un gran saludo, Carol, y encantado de poder intercambiar opiniones contigo y con los que nos están siguiendo en este momento. Pues para empezar quisiéramos preguntarle por la situación actual que se vive en Colombia. Se han registrado protestas en varias ciudades del país contra la violencia policial tras la muerte del abogado Javier Ordóñez en manos de algunos miembros de la policía. ¿Qué es lo que pasa con esta institución en Colombia, señor de la Calle? ¿Cree usted que es un caso aislado o cree que hay un problema mucho mayor? Pues primero lo que está pasando es que se han venido acumulando insatisfacciones de muy distinta naturaleza, la pandemia, la situación social que ha generado, y naturalmente que ese es, por lo tanto, un momento muy delicado en términos de opinión pública. Pero el hecho concreto es que hubo, dijéramos, grabaciones en video de abusos policiales muy serios. Yo particularmente creo que este no es solo ya un problema aislado. Me parece que aquí han aflorado situaciones estructurales de doctrina dentro de la policía que hay que corregir, porque lo que vino después y las redes permitieron que los bogotanos lo viéramos es, dijéramos, una serie de ataques excesivos de la fuerza pública. Es necesario entender que en estos casos de vandalismo, pues hay una respuesta de la fuerza pública para garantizar los derechos de todos, pero francamente me parece que ya es una repetición de acciones de la policía donde lo que además vimos fue odio frente a las personas que así estuvieran protestando, pues fueron agredidas de manera muy preocupante. La alcaldesa de Bogotá dio la orden de evitar disparar. Anoche hubo disparos y antenoche también. El procurador general ha pedido explicaciones para ver si esos disparos provenían de la policía, pero la situación en este momento para mí es muy delicada, no solo en términos del orden público físico en Bogotá y otras ciudades, sino de la necesidad de una revisión profunda de la Policía Nacional. A propósito de eso, en Colombia se han multiplicado las voces de quienes piden una reforma a la Policía Nacional. Incluso algunos van más lejos y piden también la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Cree usted que esto puede solucionar el problema o al menos aliviarlo? Pues yo creo que la renuncia no arreglaría nada. La actitud del gobierno nacional se ha ido distanciando de las decisiones de la alcaldesa. La alcaldesa en Bogotá es la primera autoridad de policía, pero finalmente, llamémoslo así, el comandante general de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Pero me parece que eso es circunstancial. Yo creo que realmente el problema de fondo es que se ha ido desviando una doctrina que veníamos construyendo los colombianos en la policía de respeto a los derechos de las personas. Ha habido brotes francamente de agresividad y de abusos aterradores. Y repito, ya esto no puede explicarse como una simple circunstancia aislada, ni el anuncio de investigaciones ya es suficiente. Yo sí creo que el liderazgo del presidente en este momento tiene que dirigirse a reconstruir una confianza de los ciudadanos frente a la policía que está perdida en el día de hoy. Como usted bien lo decía, señor de la Calle, ha habido vandalismo. Hemos visto buses del transporte público destrozados, además han atacado estaciones de policía y para algunos la respuesta a estas agresiones debe ser el toque de queda y hasta la militarización. Esta fue por lo menos la sugerencia del expresidente Álvaro Uribe. ¿Apoya usted esta iniciativa? Dijéramos que hay ya en este momento una necesidad inmediata de controlar el orden público. Yo no creo que tanto como la militarización, pero probablemente medidas como un toque de queda por lo menos permite aislar a los violentos, a los vándalos que están destruyendo, lo cual reprobamos infinitamente. Es decir, han destruido bienes públicos, bienes que son de todos los bogotanos. Pero eso es lo inmediato. Lo que no podemos es perder tiempo en examinar una cosa más profunda. Una pequeña información para los extranjeros. La policía en Colombia depende del Ministerio de Defensa
y por razón del narcotráfico, del conflicto, ha ido teniendo una especie de caracterización cada vez más militar. Yo creo que ahí hay parte del problema. Me parece que yo estoy sugiriendo una propuesta para que separemos un cuerpo de policía para la seguridad ciudadana, que no dependa de los militares, que tampoco responda ante la justicia penal militar y que sea la encargada de la vida cotidiana, de los derechos y de la protección de los ciudadanos. Entiendo que todavía la lucha contra formas remanentes de violencia y de narcotráfico exija, dijéramos, organización cuasi militar de algunas divisiones de la policía para enfrentar estos problemas, pero yo creo que estamos mezclando dos situaciones y esa línea puramente militar en la policía, creo que los extranjeros me comprenderán, ha contribuido a generar una doctrina donde los derechos de las personas no son lo más importante. Es decir, usted propone como una especie de nuevo cuerpo policial, pero que no esté en manos del Ministerio de Defensa, sino, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Yo estoy proponiendo un nuevo cuerpo con una nueva doctrina que se base, dijéramos, en lo que es esencial. La policía es el primer eslabón del Estado de Derecho y lo esencial es que la policía solo reprime cuando es necesario, pero su misión es de protección y de garantía de los derechos. Que no dependa del Ministerio de Defensa. No sé en el caso colombiano si sea conveniente el Ministerio del Interior. En algún momento en el gobierno anterior se habló de crear más bien un Ministerio de Seguridad Ciudadana, porque es que en Colombia hay muchas realidades. La realidad urbana, que es la que vemos afectada ahora, tiene unas características distintas al combate en la selva y en las lejanías de Colombia. Hay divisiones de la policía que tienen que ir a combatir con la guerrilla y que por lo tanto es necesario que tengan una estructura militar o cuasi militar. Pero lo que es seguridad ciudadana debe extraerse de la noción militar del Ministerio de Defensa y también de la justicia penal militar, porque es necesario que el juzgamiento de las acciones abusivas de la policía sea capaz de producir una mayor confianza entre los ciudadanos. Bueno, señor de la Calle, le cambio de tema porque en lo corrido de este año hemos venido registrando todas las masacres que han ocurrido en Colombia. Ha habido un aumento preocupante y algunas organizaciones hablan de hasta 50 masacres hasta la fecha. ¿Qué hay detrás de esta ola de violencia en el país? ¿Cree que esto refleja fallos en la implementación del proceso de paz con las FARC? Dijéramos, me parece que hay un elemento central y es que la implementación ha sido deficiente por parte del Estado. Dijéramos, yo reconozco que en lo que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes ha habido avances, pero el acuerdo del Teatro Colón para terminar el conflicto con las FARC es una hoja de ruta sobre muchos otros aspectos estructurales que no se han tocado. De tal manera que la relación con el acuerdo la veo es por omisión de la implementación plena del acuerdo. En segundo lugar, dijéramos, el gobierno sostiene que hay un trasfondo de narcotráfico, lo cual es cierto, pero simplifica un problema que es mucho más agudo, porque los ataques no son solo estas masacres que nos llevaron de nuevo al pasado, a un pasado que creíamos superado, sino que hay defensores de derechos humanos que están siendo atacados, personas que protegen determinadas minorías. Luego, aquí hay un problema mucho más complejo y en cuanto al punto concreto del narcotráfico, yo distingo dos cosas. El narcotráfico tiene que ser enfrentado por Colombia. Es una desgracia que nos tocó afrontar, pero el problema de los cultivos tiene componentes agrarios y de política rural. Y me parece que solo la represión, y ahora que el gobierno habla de la fumigación, creo que es un error, porque llevamos 40 años repitiendo la fórmula cuando el acuerdo con las FARC dio un camino difícil, costoso, pero que es el de la sustitución voluntaria, que es además mucho más sostenible. Si uno mira las cifras, allí donde fumigan aparece la resiembra, mientras que cuando las comunidades se involucran en la sustitución, pues es realmente una solución para este fenómeno. Señor de la Calle, hablando del proceso de paz, han sido varios los golpes que ha recibido esta negociación. Muchas personas en Colombia se han mostrado indignadas con la negativa de los miembros de las FARC a reconocer el reclutamiento de menores a pesar de toda la evidencia que hay. ¿Cree usted que esta negativa a decir la verdad por parte de las FARC puede echar por tierra lo que tantos años les tomó a ustedes negociar en La Habana?
Yo sí estoy realmente muy preocupado, porque la verdad es que el tema del reclutamiento está, dijéramos, bastante documentado. Es realmente muy difícil sustraerse a ese fenómeno que implica responsabilidades orgánicas de las FARC. Recordemos de qué estamos hablando. Cuando se estableció una justicia transicional, lo que dijimos es, usted tiene derecho a unas sanciones menos duras sobre la base de la verdad y la reparación. Si usted no quiere dar verdad, pues entonces sométase al procedimiento ordinario. Pero la base de la justicia que se aplica a todos los victimarios, a las FARC y a los otros, a los militares descarriados y a los terceros financiadores, es la cooperación, es una justicia de transición. Luego, todos los colombianos esperábamos pues, que esto funcionara así, de buena fe, y que rápidamente pudiéramos, a través de la jurisdicción especial, imponer unas sanciones restrictivas de la libertad que tienen un componente reparador muy grande. Si eso no ocurre, pues yo creo que la crisis del proceso sí es muy grande. Es una verdadera paradoja. Llevamos varios años temiendo que los antagonistas del acuerdo lo vuelvan trizas y ahora nos aparecen amenazas del otro lado de la propia guerrilla que yo no puedo sino lamentar. Estoy haciendo un llamado a la guerrilla para que asuma su responsabilidad y particularmente los líderes. Esta forma, dijéramos, de no afrontar las realidades y de no actuar con liderazgo frente a la responsabilidad que tienen las FARC, me parece que es extraordinariamente preocupante. Bueno, y si los miembros de las FARC insisten en no decir la verdad, ¿qué recurso queda para que haya justicia? Pues en eso lo que me parece es que hay que tener claro, en defensa del acuerdo, que el acuerdo tiene otro camino. Si no hay verdad, pues entonces el procedimiento que puede aplicar la misma jurisdicción especial es un procedimiento tradicional donde simplemente el Estado prueba los delitos y conduce a sanciones ordinarias carcelarias de 20 años de duración. Luego es una opción que tienen las FARC, es que si no hay ese componente de cooperación con la justicia, de verdad, de reparación, de reconocimiento de los errores y el llamado a no repetirlos en Colombia, pues entonces el trámite los llevará a una situación mucho más gravosa, ¿no? Hace algunos días generó polémica en Colombia el encuentro privado del expresidente Juan Manuel Santos con Rodrigo Londoño, el exjefe de las FARC en Bogotá. Luego se dijo que habían hablado de la implementación del acuerdo. ¿Qué tan habituales son estos encuentros y por qué se producen de forma tan secreta, señor de la Calle? Bueno, este no fue realmente secreto, ocurrió en un condominio aquí en Bogotá, bastante habitado, por cierto, lo cual me parece que contribuyó también a que finalmente el tema se supiera. Lo que demuestra eso es que todavía estamos lejos de la reconciliación. Precisamente mi preocupación es que lo que tiene Colombia como oportunidad es no solo un acuerdo, no es solo un problema militar, no es solo dejar las armas, sino un camino que nos permita reconciliarnos. Si una reunión con miembros que entregaron sus armas y que están siendo sometidos a la justicia y que han reconocido esa jurisdicción es materia de reproche, pues me parece que todavía estamos afrontando una situación de división y de polarización muy grande en esta sociedad, muy preocupante. Bueno, y a pesar de todo, ¿confía usted en que todavía esta negociación en la que usted participó en La Habana dé los frutos que todos esperaban para que haya justicia y reparación a las víctimas del conflicto en Colombia? Yo confío, pero sobre la base de dos parámetros. Quienes se oponen al acuerdo desde el antagonismo que siempre han manifestado, me parece que no han logrado destruirlo y yo estoy confiado, puede haber demoras, problemas de carácter fiscal, dijéramos la capacidad del Estado en este momento es menos vigorosa en términos presupuestales, pero finalmente esto marcha, la jurisdicción especial está trabajando duramente en los casos más emblemáticos. Pero allí sí agrego, si desde la perspectiva de los excombatientes no se asume con claridad, el compromiso en La Habana fue inequívoco. Las FARC no pueden llamarse a engaño. Siempre dijimos, esto es transicional, son sanciones menores, reparadoras, pero serias. Las FARC no puede escamotear la responsabilidad que tiene. Si eso no ocurre, pues yo francamente allí sí mi preocupación sería mucho mayor. Señor Humberto de la Calle Lombana, gracias por habernos acompañado desde Colombia.
Bueno, mil gracias a todos, Carol, muy gentiles, y un saludo allá a quienes nos están siguiendo.